Buenos días, muchachos. Vamos a ver entonces el primer método de localización, que es el método sinérgico. El método sinérgico es un algoritmo cuantitativo de localización de plantas que tiene como objetivo evaluar entre diversas opciones qué sitio ofrece las mejores condiciones para instalar una planta basándose en tres tipos de factores: los factores críticos, los factores objetivos y los factores subjetivos. Entonces resulta que este método sinérgico nos da esta fórmula que estamos observando acá, en la cual tenemos un índice de localización para el área I, en la cual nos dice que se multiplica el factor crítico por un valor, que es este, por los factores objetivos o por el valor del factor objetivo, más la diferencia de este valor por los factores subjetivos. Entonces, ¿qué son los factores críticos? Esos factores críticos son esos factores que definitivamente deben estar en la planta. Es decir, eso que si no está, allá no vamos a poner la instalación. Por eso vemos que el factor crítico está multiplicando la demás ecuación, porque si el factor crítico es cero, es decir, que no está, inmediatamente nos va a arrojar un valor final de cero, es decir, que no es viable la instalación en ese lugar. Mire que nos dice que el factor crítico siempre tiene que ser o cero o uno únicamente. El segundo factor que tenemos es el factor objetivo. Ese factor objetivo son aquellos que son cuantificables en términos de dinero, tales como los costos del terreno, de operación, de transporte, etc. Entonces resulta que ese factor objetivo lo tenemos que llevar a una escala entre cero y uno. Y para poderlo llevar a una escala entre cero y uno, utilizamos esta fórmula que está acá, que es coger y es poner uno sobre el costo de ese lote multiplicado por la sumatoria de los costos de los demás lotes. Con eso logramos convertir ese factor objetivo en ese valor entre cero y uno para poder calcular la fórmula final. Entonces recordemos, esos factores objetivos son todo lo que tiene que ver con dinero, es decir, que tenemos valores claros de cuánto nos vale cada cosa en ese lugar. Y finalmente tenemos el factor subjetivo, que son todos esos aspectos de tipo cualitativo, es decir, que no son fácilmente cuantificables, por ejemplo, el clima, el orden, etcétera, etcétera, etcétera. Para este factor subjetivo debemos ser muy cuidadosos. Normalmente, ¿qué hacemos? Tenemos una mesa de expertos, entonces tenemos unos expertos, estos expertos nos ayudan a cuantificar, a mirar qué valor puede tener cada cosa para poder tener un resultado mucho más fiable. Entonces, como en todos los ejemplos, vamos a verlo, vamos a desarrollar un ejemplo para poder entender más allá este método sinérgico. Entonces, el ejemplo es el siguiente. La información cualitativa y cuantitativa obtenida por un grupo de investigación que planea establecer el sitio adecuado para una instalación manufacturera es la que se indica en la tabla. ¿Cuál de las alternativas A, B, C o D recomienda? Entonces tenemos acá los factores críticos, los costos y los factores cualitativos o subjetivos. Entonces acá tenemos cuatro alternativas, la alternativa A, B, C y D, y están completamente desarrolladas. Como pueden ver acá, tenemos el valor del alfa, que es 0.7. ¿Qué nos dice ese valor del alfa? Nos está diciendo que los costos tienen una importancia del 70%, mientras que los factores subjetivos o cualitativos tienen una importancia del 30%. Básicamente, esa es el significado que tiene ese alfa. Asimismo, ustedes pueden ver acá dentro de los factores cualitativos que cada uno de estos tiene distintos valores. ¿Eso por qué se da, muchachos? Porque también ese grupo de expertos que nos ayudan a evaluar los factores subjetivos nos ayudan a denominar cuál de estos es más importante para que también tengan un peso según lo que estemos trabajando. Entonces ya así con toda la información pasamos a valorarla. Primero, factores subjetivos. Perdón, los factores críticos. Entonces, como vemos, los factores críticos solo pueden tener un valor de uno o un valor de cero, conociendo que cuando es un valor de cero, inmediatamente quedan descalificados. Para nuestro caso, los factores críticos son la energía y el agua, es decir, para nosotros esas instalaciones tienen que por obligación contar con energía o agua
y agua, o si no, no podemos hacer la distribución allá. Como podemos ver acá, cumplen todas las alternativas exceptuando la alternativa D. La alternativa D no cumple el criterio de energía, es decir, que a esa planta física no llega energía. ¿Cómo traducimos eso? Entonces, inmediatamente la alternativa D queda descalificada. ¿Por qué? Porque no cumple con esa necesidad en específico. Pasamos entonces a los factores objetivos o a los costos. Acá tenemos los costos de mano de obra, de materia prima, de transporte, tenemos otros costos para cada una de las alternativas. Inmediatamente descartamos la D, que ya sabemos que no cumple con uno de los factores críticos y evaluamos las demás alternativas. Entonces acá tenemos los totales, como los pueden ver acá, y ya pasamos a aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Pues para la alternativa A ponemos el costo de la alternativa A y lo multiplicamos por esta sumatoria con los costos de todas las alternativas, la A, la B y la C. Y así lo hacemos para todos los casos, dándonos el valor final para el factor objetivo en cada una de las alternativas. Una vez calculado esto, pasamos entonces al siguiente, que son los factores cualitativos o subjetivos. Entonces, en estos factores cualitativos o subjetivos, lo primero que hacemos es, a partir de esta orden de importancia que tenemos para cada uno de los factores, lo multiplicamos por el valor que tiene inicialmente. ¿Cómo así? Por ejemplo, sabemos que los factores, las leyes ambientales tienen una importancia del 0,5 y el valor que tenía en una escala del 0 al 10 era de 5. Entonces 5 por 0,5 nos da un valor de 2,5. Otro ejemplo, para la alternativa B, el orden público tenía un valor de 9 y el orden público tiene una importancia del 0,3. Entonces 9 por 0,3 nos da un valor de 2,7. Y así con todos los factores que están dentro de estos factores cualitativos o subjetivos. Siendo así, nos da un total, ya nos da un total para cada una de las alternativas, para la alternativa A de 6,3, para la alternativa B de 7,2 y para la alternativa C de 9,3, para un gran total de 22,8. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en el ejemplo anterior. Recuerden, necesitamos que esos factores subjetivos también estén en una escala entre 0 y 1. Para eso, ¿qué hacemos? Dividimos el valor del lote sobre el total. Entonces, en ejemplo, en este caso tenemos el 6,3 sobre el 22,8. Y esto nos da 0,2763. O en este caso de acá tenemos el 9,3 sobre el 22,8 para un gran total de 0,4079. Y así lo hacemos con las tres alternativas. Es decir, que en este momento ya tenemos los valores del factor subjetivo en cada una de las alternativas o lotes. Ya con estos valores, entonces, muchachos, pasamos a aplicar la fórmula final, la cual nos dice que es el factor crítico por el alfa, que en este caso sabemos que era 0,7, por el factor objetivo, más el 1 menos el alfa, es decir, el valor restante o la importancia que tiene ese factor subjetivo, por el valor del factor subjetivo. Y esto nos da estos tres resultados. ¿Cuál seleccionamos entonces, muchachos? Seleccionamos el que nos da el mayor valor. Para este caso es la alternativa A. ¿Qué podemos concluir acá entonces? Que el lote que más se ajusta o que más recomendamos a las necesidades de la empresa en la que estamos trabajando es el lote de la alternativa A. ¿Por qué? Porque una vez evaluados los factores críticos, los factores subjetivos y los valores objetivos, es la que nos da la mejor opción. Entonces, muchachos, este es el primer método de localización. Espero que lo revisen muy bien, que lo desarrollen ustedes mismos y me pregunten cualquier inquietud. Esta es la bibliografía, igual las diapositivas quedan en la plataforma.